Mi nombre es el tutor Lima Colibar, como está ahí en la PPT. Quería también pedirle, jóvenes, que si tuviera su calculadora científica a mano, eso nos va a ayudar bastante en las operaciones. Me gustaría que participe durante el desarrollo del taller para que así esté también ameno, ¿no? Y no se estén ahí solamente observando. Bien, jóvenes, no sé si pudieron descargarlo la hoja de preguntas que les he adjuntado a sus correos. Luis, excelente. Caroline, ¿pudiste descargarlo? Ajá, muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener primera pregunta. A ver, tenemos una pregunta acerca de transferencia de calor. Nos dice lo siguiente. Un cubo de cobre y otro de aluminio, ambos de 3 centímetros de lado, están en contacto entre una fuente a 100 grados centígrados y otro a 20 grados centígrados. Eso lo podemos observar en la figura, ¿no? Dos cubos de cobre y aluminio a dos temperaturas diferentes. Determine lo siguiente, la temperatura en la interfaz cobre-aluminio. La interfaz, jóvenes, es pues la unión entre estos dos bloques, ¿no? De estos dos distintos materiales. Entonces nos está preguntando justo aquí cuánto es la temperatura. Ya, entonces vamos a aplicarle, jóvenes, eh, lo que es la definición del flujo de calor. En sus apuntes, a ver cómo se puede determinar el flujo de calor en sólidos, ¿no? Esa es una parte del tema de transferencia de calor, ¿no? Conducción en sólidos. ¿De qué depende el flujo de calor? El flujo de calor depende de varios elementos, ¿no? Uno es del tipo de material. Después también de qué depende. A ver, escríbalo en el chat. ¿De qué depende el flujo de calor? Luis, Caroline. Ya, uno es del tipo de material, cobre o aluminio. Eso está relacionado con su conductividad térmica, ¿no? Después, ¿de qué más depende? Del área, ¿no? Del área de la sección transversal también. Esta área que está en contacto, de la cantidad de área depende, ¿no? Directamente proporcional. Luego, ¿de qué más depende, jóvenes? Bueno, en realidad estamos viendo la formulita, ¿no? El valor de K. Depende también de la diferencia de temperaturas y finalmente de la longitud, ¿no? ¿Qué longitud tiene el material? Ahora, el flujo de calor tiene una dirección, ¿no? En nuestro caso, ¿de dónde a dónde sería, jóvenes? ¿En qué dirección sería el flujo de calor? ¿Alguna idea? A ver, ¿a la derecha o a la izquierda? Vamos a hacer un sondeo, a ver. Vamos a decir. el- ajá. Hacia la derecha, ¿qué dices? Ajá, ya. Entonces, ¿cómo sabemos si es hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde es el flujo de calor? Entonces, esto podemos ver de teoría, ¿no? Que el flujo de calor, por ejemplo, si tienes una olla con agua hirviendo, entonces el flujo de calor va pues de esa olla hacia el exterior, ¿no?
Entonces, siempre el flujo de calor es de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, ¿dónde está mayor temperatura? En 100. Entonces, el flujo de calor va a ir desde acá hacia el menor temperatura. Eso es de manera natural, ¿no? Entonces, el flujo de calor es hacia la derecha, ¿ya? De mayor temperatura hacia menor temperatura. Pero esta configuración, uno a continuación de otro, el cobre y el aluminio, ¿qué implica, jóvenes? ¿Es una configuración en serie o en paralelo? A ver qué dice Caroline. ¿En serie o en paralelo? Uno a continuación del otro. En serie. ¿Y qué se cumple en serie? ¿Cómo son los flujos ahí? El flujo de calor del cobre y el aluminio. ¿Cómo serían? ¿Serían distintas o iguales? Imagínate que este es como un ducto, ¿no? Que podemos hacer una analogía, un ducto en el que pasa, por ejemplo, agua, los temas iniciales, solo que en este caso es calor que está pasando por estos materiales. Entonces, todo el calor que pasa por el cobre también pasa por el aluminio. Entonces, el flujo aquí serían iguales, ¿no? Entonces, el flujo de calor por el cobre es lo mismo que el aluminio. Ya está. Ahora, ¿cómo se define el flujo de calor? Eso es lo que les preguntaba al inicio, ¿no? El H. El H depende, uno, del tipo de material. Esa es la conductividad térmica. El área en contacto. La diferencia de temperaturas de la zona caliente y la zona fría. Y la distancia también, ¿no? Naturalmente de esta distancia, que podemos llamar aquí una distancia D. Pero como es un cubo, todos tendrían la misma distancia, 3 centímetros, que hay que trabajarlo en metros, ¿no? Entonces nos pide la temperatura de la interfaz. Entonces vamos a igualar esos dos flujos. Entonces escribimos sus equivalentes, tanto para el cobre, aquí está, igualito la misma fórmula, solo que estoy diciendo es para el cobre, y el otro para el aluminio, ¿no? Constante, área, diferencia de temperaturas entre la distancia. A ver, observen esta última formulita. ¿Qué podemos simplificar? Luis, Caroline, ¿qué podríamos simplificar ahí? Reducirlo para que ya no sea muy extenso la fórmula. Para el cobre y el aluminio que están en contacto, ¿qué podríamos simplificarlo? ¿Alguna idea? La diferencia de temperaturas. Ajá, podría ser, ¿no? A ver, vamos a analizarlo, ¿ve? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de temperaturas para el cobre? El cobre, observo aquí, está a 100 grados por el lado izquierdo y en la interfaz no conozco. Entonces la diferencia de temperaturas para el cobre este sería 100 menos, y en la otra fría no conozco. Eso sería para el cobre. Para el aluminio, observo, en sus extremos del aluminio, la de mayor temperatura es la interfaz, no conozco, y la zona fría es 20. Entonces, Caroline, ¿tú crees que podemos simplificarlo? 100 menos T y T menos 20. Ya no hay problema, ya está muy bien, pero gracias por tu intervención. Ahora, observa, pero otra variable. ¿Qué podríamos simplificarlo? A ver, analiza ahí las áreas. Es el área de la sección transversal por el cual fluye el calor. ¿Las áreas podemos simplificarlo? ¿Qué dices, Luis? ¿Podríamos simplificarlo las áreas? Ajá, las áreas sí podemos simplificarlo, ¿no?
Entonces, porque el área del cobre es lo mismo del contacto, ¿no? Que el área en aluminio. Ahí entonces se van. Y ya está. ¿Qué otra cosita más podemos simplificarlo? ¿Nada más? O y ahí nomás ya. ¿Qué pasa con las distancias? También si uno la tiene en la misma distancia, entonces solamente en este ejercicio, ¿no? En otro ejercicio quizá ya podemos no simplificar, pero acá sí. Entonces nos quedaría la constante del cobre, que es 385 por 100 menos T. Y el otro constante del aluminio por 20 menos T. Ya está, hemos reemplazado ambas constantes, ¿no? Conductividad térmica. Y se ha formado una ecuación lineal de una variable, cuya solución es, podemos hacerlo, escribirlo en la calculadora también, o si no, puedes hacerlo por partes, ¿no? Multiplicando, distributiva. A ver, vamos a ponerlo en nuestra calculadora haciendo la propiedad distributiva. 385 por 100 sería 38.500 menos 385T igual a 205T menos 20 por 205. Este es 4100. Despejamos T. ¿Cuánto sale a ver T? Ajá, Luis, ahí está. ¿Qué unidades tendría Luis? Colócale también con cifras significativas correctas. Ajá, grados centígrados, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces la calculadora nos da 72, escogemos las tres primeras cifras nada más. 72,2 grados centígrados, ¿ya? Aquí un espacio y grados centígrados. Listo, entonces eso sería la respuesta al inciso A, la temperatura en la interfaz. También nos pide cuál es el flujo de calor que atraviesa el bloque de cobre. Entonces nos enfocamos en el cobre. Nos pide el flujo de calor, quiere decir el H del cobre. Y acá tenemos la formulita, ¿no? De cómo determinar ese flujo de calor por el cobre. Entonces vamos a usarlo en la siguiente diapositiva. Ya. El flujo de calor es constante por área a diferencia de temperaturas ante la distancia. Entonces vamos a reemplazar. Para el caso del cobre, su constante tenemos acá, 385. Pero el área, ¿cómo calcularíamos el área, jóvenes? El área de la sección transversal del cobre. Si estás a una distancia de D, su área transversal va a ser un cuadrado acá, ¿no? Un cuadrado. Ese cuadrado sería pues lado al cuadrado. Y su lado es 3 centímetros. Pero debes pasarlo siempre. ¿A qué cosa le debes pasar siempre? A metros, ¿sí o no? Ajá. Entonces sería entre 100. 3 entre 100, 0,03, ¿no? Entonces acá estaría la constante 385. Este es el lado al cuadrado, ¿ya? Dividido 3 centímetros entre 100. Diferencia de temperaturas para el cobre está a 100 grados y en la interfaz no conocemos, pero ya lo hemos calculado. En la interfaz nos salió 72,203389.
Y ahí está, entre la temperatura en la interfaz, entre la longitud. Aquí puedo simplificarle un 3 centímetros en cada uno. Quedaría solamente una vez. A ver, ¿cuánto nos sale el flujo de calor en sus calculadoras, por favor? Con 3 cifras significativas y la unidad correspondiente. Las constantes normalmente nos van a dar dato. A veces sí, si nos dan, por ejemplo, el flujo, tal vez que queremos hallar la constante, ¿no? A veces sí se puede calcular también. Así es, Luis, buena pregunta. ¿Cuánto sería ahí la respuesta? Ajá. ¿Qué unidades tendría? Hola Alfredo, buenos días. Bienvenido al taller. ¿En qué unidades medimos el flujo de calor? ¿Cómo estás? Entonces, el calor, flujo de calor. A ver, ¿en qué unidades lo medimos? El número creo que está bien, 321. Pero ¿qué unidades tiene? ¿Te acuerdas, Alfredo? ¿Qué unidades tiene el flujo de calor? Caroline, ¿qué unidades tiene? Ajá, calor en watts. Joules por segundo es watts. Esto sería 321 watts. Muy bien, jóvenes. Entonces, en este ejercicio hemos visto pues el flujo de calor a través de un sólido, ¿no? En entre dos fuentes de temperatura distintas para dos materiales en serie, ¿no? Bien, vamos a ver el ejercicio número 2. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo bien? Segundo ejercicio. A ver, vamos con el segundo ejercicio. Muy bien, Carolina, todo bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nos dice la temperatura exterior promedio en Puno durante la noche de julio es menos 2 grados centígrados. Ajá. Y la temperatura en el exterior de una habitación es 5 grados centígrados. Entonces ya tenemos dos temperaturas distintas. ¿Qué más? Las paredes de la habitación tienen 50 metros cuadrados, otro dato, ¿no? De área total. Y 14 centímetros de espesor, la cual está construida principalmente de ladrillo. Entonces, jóvenes, tenemos ahí dos fuentes. Una fuente a mayor temperatura que el otro. 5 grados, la zona caliente, ese es el exterior o el interior de la habitación. Y el exterior está a menos 2 grados. Y entonces vemos ahí la pared de 14 centímetros de espesor. Y bueno, pues los ladrillos están unidos ahí, pero básicamente es ladrillo. Entonces nos dice, si se desea reducir el flujo de calor en por lo menos 60%, haciendo un revestimiento a la fachada, entonces a este ladrillo lo vamos a cubrir de un material aislante, lo cual reduce el flujo de calor. Entonces nos dice, analice qué espesor
voy a subrayarlo, esta palabrita. Analice qué espesor de material aislante de la tabla adjunta debe escoger Juan para economizar el revestimiento y cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? Valga la redundancia. ¿Cuál es el objetivo? A ver, encienda su micrófono. Luis, ¿cuál es el objetivo de acuerdo a este contexto? El objetivo creo que sería reducir el flujo de calor en 60 Ajá, en por lo menos 60, ¿no? Así es. como ¿Qué mínimo. pasa? Como mínimo 60, ¿no? Pero si logramos más del 60, también estaría bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ese es nuestro objetivo. Debemos reducir el flujo de calor, pero ¿cómo lo vamos a reducir? Escogiendo pues un material aislante. ¿De qué espesor necesitamos? ¿No? Que mayor espesor reduce más el flujo. Menor espesor, pues obviamente poco nomás, ¿no? Y el espesor está relacionado con el costo, porque tiene más material, ¿no? Entonces acá nos dice para economizar. Entonces hay que escoger uno más o menos adecuado que cumple el objetivo. Ahora, entonces vamos a determinar el espesor porque esta tabla nos relaciona el espesor. Analizamos en principio las paredes de ladrillo sin aislante. Si tenemos estas temperaturas y este espesor, ¿cuál es el flujo de calor que se estaría perdiendo? El flujo de calor, observando, jóvenes, observando aquí solamente la pared de ladrillo sin aislante, el lado izquierdo. ¿El flujo de calor hacia dónde es? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, todos colócalo en el chat. ¿Hacia dónde es el flujo de calor? Alfredo, ¿a la derecha o hacia la izquierda? Caroline. ¿Hacia dónde sería el flujo de calor? Ya habíamos indicado en el ejercicio anterior, ¿no? Ajá. El flujo de calor pues es del interior de la habitación hacia el exterior, ¿no? Derecha porque tiene mayor. Así es. Entonces el flujo de calor es hacia la derecha, de la zona de mayor temperatura a la menor temperatura. Y ese calor lo calculamos haciendo uso de esta formulita, ¿no? Que han visto en clase. Conductividad, área, diferencia de temperaturas entre la distancia. Entonces necesitamos el K del ladrillo nada más. Y esos datos, jóvenes, nos han dado este dato, ¿ve? A veces podemos calcular, pero aquí nos han dado dato. Reemplacémoslo. 0,400, el K de ladrillo, por el área. El área es por todas las paredes de la habitación, que nos dan de dato 50 metros cuadrados de área total. Diferencia de temperaturas 5 menos 2, con todo su signo, ¿no? Y el espesor 14 centímetros pasados a metros 0,140. A ver, jóvenes, coloquémoslo en la calculadora. Con un clic tenemos la respuesta. A ver cuánto sería. Ajá, tenemos una respuesta. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Alfredo, Caroline, ¿sale el mismo resultado que su compañero? Muy bien, entonces está confirmado, sale 1000 watts, ahí está. Bueno, si nos pidiera, si nos hubiese preguntado, lo hubiésemos puesto con 3 cifras significativas, pero lo dejamos como 1000. Entonces, las paredes de ladrillo sin aislante están perdiendo
esta cantidad de calor por segundo, o sea, 1000 joules por segundo. Ese es el flujo de calor, ¿no? 1000 watts. Entonces vamos a ponerle el aislante, pero acá tenemos una condición, ¿no? Si se desea reducir el flujo de calor en por lo menos 60%. Entonces, si queremos reducir el flujo de calor en por lo menos 60%, colocándole el aislante, entonces el flujo de calor va a pasar por el ladrillo y también por el aislante, ¿no? Pero va a reducirse. La cantidad de calor por segundo se reduce. Entonces vamos a determinar cuál sería la cantidad de calor que se reduce. Para ello podemos usar, ¿no? Este dato. Si se reduce en 60%, ¿eso qué implica? ¿Qué porcentaje en realidad está pasando? Si se ha reducido en 60%, en realidad, ¿qué porcentaje está pasando aquí? O sea, si inicialmente era 1000 watts, 1000 watts, entonces ahora, ¿cuántos watts está pasando? O sea, ¿cuál es el objetivo? Que cuánto nada más pase como máximo. El 40%, ¿no? El 40%. Ajá, es el 40% del inicial. Entonces, el 40% de 1000, al ojo, el 40% de 1000, que este era 1000. Este sería 400 watts. O sea, nuestro objetivo es que el flujo de calor con el material con aislante se reduzca a 400, o si no menos todavía, ¿no? Porque se dice por lo menos. Entonces puede ser también más del 60%. Eso implicaría que el flujo de calor se reduzca un poco más todavía. Ya, pero el flujo de calor en esta pared de ladrillo con aislante lo puedo aplicar la misma formulita. Constante, área, diferencia de temperaturas, pero ahora sería la temperatura de la zona caliente menos la temperatura en la interfaz, que le llamó Tx. De la temperatura en la interfaz. Entre la distancia, que sigue siendo 14 centímetros, y esto sería igual a 400. Entonces, vamos a calcular primero, aquí voy a poner cálculo de la temperatura en la interfaz. ¿Cuánto sería la temperatura en la interfaz? Entonces, despejo, ¿ya? Despejamos ese valor. El D pasa a multiplicar, el K y el A a dividir. Y esto pasó a la derecha y luego el otro a la izquierda. Entonces Tx va a ser Tc menos 400 por D entre K por A. ¿No? Eso es elemental nomás, ¿no? Despejarnos. Y acá lo reemplazamos. Temperatura de la zona caliente, ladrillo 5. 400, espesor de ladrillo 14 centímetros, 0,140. La constante de ladrillo, datos 0,400 y el área 50. A ver, jóvenes, ¿cuánto nos sale la temperatura en la interfaz? En sus calculadoras, a ver. A ver, Caroline, ayúdanos con el cálculo, a verificarlo. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Ajá, 2,2. Ya, ya esa es la respuesta de la calculadora. Como estamos en física,
En física, a ver, hay que adecuarlo a la respuesta, a ver, un poquito más. Sería, ahí está, 2.20 nos dice. Ajá, ya está bien, más o menos, solo que hay que usar la coma, 2,20, ¿no? Ya tenemos la temperatura que nos salió este decimal exacto, ¿no? Ya, esa es la temperatura de la interfaz, 2,20 grados centígrados. Pero nuestro objetivo es hallar el espesor. Entonces vamos a hallar cuánto es el flujo de calor en el aislante. Como esta es una configuración, si observamos la pared con aislante, ¿qué sería? ¿En serie o en paralelo este flujo de calor? ¿Qué dice Luis? ¿En serie o en paralelo? O sea, ¿cómo son los flujos de calor en el ladrillo y en el aislante? ¿Alguna idea? En serie, ¿no? Uno a continuación del otro es en serie. Eso implica que los flujos de calor en el ladrillo con aislante y en el flujo de calor en el aislante, esos dos flujos, ¿cómo son? Ajá, son iguales, profe. Entonces tú puedes igualarlo, ¿no? Es decir, el flujo de calor para hallar el espesor, tendríamos que igualarlo. El flujo de calor en el ladrillo con aislante es lo mismo que el flujo de calor en el aislante. Pero este flujo de calor en el ladrillo con aislante lo hemos determinado. Está aquí, mira. Por condición tendríamos que reducir a 400. Entonces, este dato yo puedo usarlo, ¿no? Lo puedo usar acá. Es 400. Y el flujo de calor en el aislante sería constante por área, diferencia de temperatura, la temperatura de la interfaz, que era 2,20, menos la temperatura de la zona fría, que es -2. Si quiero hallar el espesor, pues lo despejo. Multiplico y lo divido el 400. Ya está. Y ahora lo reemplazo en la constante del aislante. Aquí está. 0,0300. El área 50. Y la diferencia de temperaturas. 2,20 en la interfaz y la zona fría -2. Entre 400. Ya está. Y esto nos daría el espesor. Este reemplazo de datos, jóvenes, ¿se está entendiendo? Ujú. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a reemplazarlo en nuestra calculadora. ¿Cuánto nos sale el espesor? El espesor de este aislante, ¿no? Ajá. Ya está. Metros, ¿verdad? Metros. Nuestra tablita, jóvenes, está en milímetros. Ya, está bien, está bien. 0,0158 ya redondeando, ¿no? Pero en milímetros, jóvenes, en milímetros, ¿cuánto sería?
Ajá, por 1000, ¿no? Por 1000. Ya está. 15,8. Entonces, ¿qué escogemos, jóvenes? ¿Qué material escogemos? ¿Cuál de estos tres? El más cercano, 15,8, sería, el más cercano es 15, B, pero un poquito por superior sería 18. Entonces, ¿cuál de los dos escojo? ¿B o C? ¿Qué escogerías, Luis? Analice qué espesor de material aislante de la tabla debe escoger Juan para economizar el revestimiento. ¿Qué espesor debería escoger Juan? ¿Qué le recomendarías? A ver, Luis. ¿Alguna idea? Caroline, la C. Ajá, ¿por qué sería la C, Caroline? Así, ¿no? La C. Porque es un poquito de 15. Ya, eso está más o menos. Pero si fuera un problema de argumentación, pues ya hay que usar los datos relevantes que se ha calculado, ¿no? Porque este espesor nos asegura que se reduzca el flujo de calor en 60%. Entonces, un poco más va a reducir eh, el porcentaje aún mayor, ¿no? Entonces, sí está bien la C, ¿ya? Porque basta que el espesor sea mayor a 15,8 para que se reduzca el flujo de calor en 60%, ¿no? Y el 18 asegura más del 60%. Muy bien, jóvenes, esto sería la solución del ejercicio 2. No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Alfredo, Luis, ¿todo bien? Caroline, excelente. ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ejercicio de termodinámica. A ver, ya hemos visto de flujo de calor. Ahora vamos a ver de termodinámica. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice, en un cilindro de un motor de automóvil, justo después de la combustión, el gas monoatómico se confina en un volumen de 50 centímetros cúbicos y tiene una presión de 3 por 10 a la 6 pascales. Entonces tenemos el volumen y tenemos la presión. El émbolo se mueve hacia afuera a un volumen final. Tenemos el volumen final también. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Determina lo siguiente, la presión final del gas. Entonces, tenemos de datos, jóvenes, volumen, presión al inicio y al final tenemos volumen y queremos saber la presión. Listo. ¿Cómo podemos calcular esto, jóvenes? ¿Qué tipo de proceso sigue el gas? ¿Alguien se da cuenta? Tenemos al inicio su volumen inicial y tenemos la presión inicial. Y luego tenemos el volumen final, pero queremos hallar la presión final. Para pasar de un estado al otro, ha seguido un proceso, ¿no? ¿Alguien lo puede observar qué tipo de proceso siguió el gas? Desde el estado inicial al pasar hasta el estado final. Ha seguido un camino, ¿no? Entonces, eso está en el enunciado, ¿ya? Ahí lo van a observar. Fíjense ahí. El gas se expande a... Ahí está. ¿Qué tipo de proceso es esto? Proceso
A ver, en sus apuntes, jóvenes, cuando la temperatura es constante, ¿cómo se llama ese proceso? Luis, a ver, búscalo, búscalo. ¿Iso qué? Ajá, isotérmico. O sea, la temperatura no cambia, a eso se llama proceso isotérmico, ¿no? Bien, Fabricio. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en un proceso isotérmico? Pues la temperatura es constante. Y entonces podemos usar la ecuación de estado. Ecuación de estado. ¿Qué nos dice la ecuación de estado? ¿Alguien se acuerda? Ecuación de estado de los gases ideales. También algo conocido con una memotecnia, ¿no? Ahí. La ecuación de estado que involucra volumen, presión, temperatura. Ajá, ahí está el famoso pavo ratón, que se presión por volumen es nRT. Entonces, si tenemos que el número de moles es constante, el R es constante de los gases ideales y para un proceso isotérmico la temperatura es constante, significa nRT, todo es constante, no cambia en un proceso isotérmico. Entonces, presión por volumen también es una constante. Presión por volumen al inicio, lo mismo que en 2. Despejo de aquí la presión en 2 y lo reemplazo los datos. Tengo aquí volúmenes, presión y volumen final. Entonces, aquí lo estoy reemplazando, por ejemplo, despejo presión 2, en volumen 2 pasa a dividir. Presión 1 es 3 por 10 a la 6, volumen 1 50 y volumen 2 300. Aquí estoy colocando en centímetros cúbicos ambos, o si la coloco en metros cúbicos, también se van a simplificar las unidades porque es una relación de volúmenes. Ya está. ¿Cuánto nos sale a ver ahí la presión final? Con cifras significativas y la unidad correspondiente. A ver. A ver, Luis, ¿cuánto nos sale esta respuesta? Ajá, ahí está. Profe, el ojo 50 entre 300, un sexto, 3 entre un sexto, ahí está, 0, bueno, 500, ¿no? 5 por 10 a la 5. Muy bien, ahí está. Esa sería la presión final. Inciso A, respondido. También nos está preguntando cuál sería el cambio de energía interna. Entonces, el cambio de energía interna, por definición, ¿cómo se calcula? ¿De qué depende el cambio de energía interna? En sus fórmulas, a ver, en sus apuntes, el cambio de energía interna depende del número de moles, del CB y del delta de T, ¿no? Este es el cambio de energía interna. Pero si es un proceso isotérmico, al ojo, ¿cuánto sería el cambio de energía interna? Alfredo, ajá, sería 0. ¿Por qué sería 0, Alfredo? Hay que darle, vamos a ver. Claro, pues como es misma temperatura, isotérmico. Entonces el cambio de temperatura es 0. No cambia la temperatura. Si lo reemplazas aquí, 0 por todo esto, 0, jóvenes.
Entonces no había que calcular nada, de teoría nada más. El cambio de energía interna es cero joules para un proceso isotérmico. Pero nos pide cuál sería, inciso C, el trabajo realizado por el gas. Ajá. Entonces ahora sí tienes que buscar en tus apuntes y decir cómo se calcula el trabajo de un gas si el gas sigue un proceso isotérmico. A ver, búscalo en tus apuntes, joven, señorita. Si es un proceso isotérmico, ¿cómo se determina su trabajo? A ver, Caroline, ¿lo encontraste? Si deseas, puedes encender tu micrófono. Creo que más rápido. O con el chat también. ¿Cómo hallamos el trabajo de un gas? Si el gas desarrolla un proceso isotérmico. ¿Alguien lo encontró? Está, Caroline. Trabajo. Es NRT, logaritmo volumen final entre inicial. Ahí está igual. Pero no tenemos la temperatura. Entonces, jóvenes, no tenemos la temperatura. Pero NRT, ajá, eso se viene de la ecuación de estado, mira. P por B. P por B mejor, ¿no? Entonces lo reemplazo por P por B. Entonces sería en cualquier punto, al inicio o al final. Yo voy a escoger el inicio. Presión por volumen al inicio, volumen final entre inicial. Entonces, al inicio tengo las presiones. 3 por 10 a la 6. Ahí está la presión. El volumen al inicio es 50, pero hay que tener cuidado porque está en centímetros cúbicos. Al pasarlo a metros cúbicos es 10 a la menos. ¿A la menos cuánto es, jóvenes? Para pasarlo a metros cúbicos. 10 a la menos. Menos 6, ¿ya? Entonces aquí está el volumen. 50 por 10 a la menos 6. Y volumen final sería 300 entre 50. Convertidos a metros cúbicos también. Se van a ir. Ya está. Y también puedo simplificar acá las potencias, ¿no? Se van. Sería 3 por 50, logaritmo de 30 entre 50. Logaritmo de 6. ¿Cuánto sale? A ver. A ver, yo también voy a verificarla en la calculadora. 3 por 50. Logaritmo de 300 entre 50. Ya está. A ver, ¿me confirma si sale este resultado? A mí me sale... Ajá, ahí tenemos una respuesta de Caroline. Muy bien, muy bien. 268.7. ¿Qué unidades tendría, Caroline? Estamos hallando el trabajo. ¿Qué unidades le colocamos ahí? Ajá, el trabajo pues es en joules. Entonces aquí colocamos el trabajo a 3 cifras significativas. 269 joules. Listo. Ese es el trabajo, jóvenes. Aplicando la formulita directamente, ¿no? Ahí está. Inciso C, respondido. Vamos con el inciso D, el calor liberado o absorbido por el gas. A ver, vamos a determinar el calor. Entonces, un proceso termodinámico pues cambia sus variables termodinámicas, ¿no? Entonces queremos hallar el calor. Entonces debemos aplicar la primera ley de la termodinámica.
Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica, jóvenes? Involucra tres variables: calor, cambio de energía interna y trabajo. A ver, escríbalo en el chat. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? ¿Cómo se relacionan esas tres magnitudes físicas? A ver, escríbalo en el chat, Luis. Alfredo, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Ajá, muy bien. Entonces nos dice que el calor sirve, su propósito de dar calor a un sistema sirve para aumentar la temperatura. Eso está relacionado con el cambio de energía interna. El calor sirve para aumentar su cambio de energía interna y para desarrollar trabajo, ¿no? Entonces, eso podemos escribir de varias maneras. O el cambio de energía interna es calor menos trabajo. También, como es un proceso isotérmico, ya habíamos mencionado que el cambio de energía interna es cero. Entonces, este término se anula. Y si es cero, entonces pues que el calor es igual al trabajo. Entonces no hay que responder nada. Calor es igual al trabajo. En un proceso isotérmico, ojo, solamente en procesos isotérmicos, el calor es lo mismo que el trabajo. Y el trabajo ya le calculé, 269. Ya está. Nos sale positivo. Entonces, ¿es un calor liberado o absorbido? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, Luis, ¿qué tipo de calor sería esto? ¿Liberado o absorbido por el sistema? ¿Un calor que libera o que absorbe? Aquí el calor nos salió positivo, ¿no? ¿Alguna idea, Luis? Caroline, ¿qué tipo de calor sería esto? ¿Liberado o absorbido? Ajá, ya. Hay dos tipos de calor, ¿no? Uno cuando es positivo y el otro cuando es negativo. Ajá. Ya tratamos en duda. A ver, vamos a la definitiva. A ver, Luis, ¿qué dices? Aquí nos salió positivo. Si el calor es positivo, ajá, por mayoría, aunque Alfredo está en duda. Ya, entonces aquí, jóvenes, cuando es positivo, el calor se absorbe por el sistema. El sistema absorbe calor. Sin embargo, cuando es negativo, el calor es que el calor que libera el sistema, que sale del sistema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el calor. Entonces acá sería calor que absorbe. Vamos con el siguiente ejercicio. No sé si vamos claro hasta aquí. ¿Está ya claro ahora? Sí, en la hojita hay una corrección ahí. Ahí debe ser calor que absorbe, ¿ya? Calor positivo, ingresa calor al sistema. Bien. Ejercicio número 4. Este ejercicio un poquito más extenso, más elaborado. Tenemos aquí una gráfica PV, presión versus volumen. ¿Qué tenemos a ver aquí? La presión en pascales, 10 a la quinta pascales, y el volumen por un factor de 10 a la menos 3 metros cúbicos.
Entonces nos dice, la figura muestra el caso de una mol. Acá nos dan el número de moles. De un gas monoatómico. Tipo de gas es un monoatómico. Que inicialmente se encuentra a 600 Kelvin y ocupa 60 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, si observamos en nuestra gráfica PV, ¿dónde está ubicado estos datos, jóvenes? ¿En qué punto? A ver, obsérvalo. ¿En qué punto están estos dos datos? Ahí lo puedes ver, ¿no? En la gráfica PV, ¿dónde está ubicado? ¿En cuál de estos tres, de estos cinco? Bueno, cuatro datos. En A, ¿verdad? 600 Kelvin. Acá está 600. Volumen 60. Ah, aquí está. O sea, son coordenadas del punto A. El gas se lleva del estado A al estado B. Aquí está. Siguiendo los procesos A, B, el proceso de color negrito. Hay otro de color rojo, A, E, B, y el de verde, A, D, B. Son tres opciones distintas, ¿no? Considere el proceso AD como adiabático. Allá, te dice que de A a D es un proceso adiabático, que lo consideres así. Entonces, ojo, esta partecita dice que sea adiabático. Listo, si es un proceso adiabático, ya. Entonces nos dice, ¿cuál es la presión en D? La presión en D. ¿Dónde está D? Aquí, justo ahí. ¿Cuál es su presión? Bueno, pues vamos a calcular. La presión en A tenemos, si observamos, jóvenes, si observamos en A, una línea horizontal pasa por E y acá está. Bueno, está entre estas dos líneas, no es exacto, no le cae bien. En D, de la misma manera, lo mismo que en B, y está entre estos dos. No podemos ver de la gráfica, hay que hacer un cálculo. Entonces vamos a hacer eso en esta siguiente diapositiva. El cálculo de la presión en D. ¿Cómo podríamos calcular la presión en D? La presión en D es lo mismo que la presión en B, ¿no? ¿Qué tipo de proceso es desde D hacia B? A ver, jóvenes, ¿alguien se da cuenta ahí? Desde B hacia D. ¿Qué tipo de proceso es? Caroline. ¿Qué no está cambiando de B a D? De B a D no está cambiando la presión, mira, ¿ve? Es la misma presión. Entonces, ¿cómo se llama este proceso de B a D? Donde la presión no cambia. Proceso ¿hizo qué? Isobárico, ahí está, ya lo escribieron en el chat, isobárico. Es un proceso isobárico. En un proceso isobárico, la presión no cambia. Entonces, si no cambia, podemos decir que la presión en D es lo mismo que en B. Y ya está. Y en cualquier punto entre ellos, ¿no? Lo que ocurre que es que en D no tenemos el volumen, jóvenes. No sé en qué parte lo corta. No tenemos el volumen. Pero en B, aquí, sí tenemos el volumen. ¿Qué valor representa aquí, jóvenes? A ver, así, al ojo nomás, al ojo. ¿Qué valor representa ahí? Creo que sí se ve, ¿no? Ahí justo está cayéndole en la línea, ¿eh? Si este es 20, este es 40. Entonces este del intermedio es 30, ¿no? Al ojo, 30. Y entonces puede decir, pues,
yo puedo hallar la presión en B, ¿no? Aplicando la ecuación de estado, ya que tengo su volumen. ¿Cuánto es la temperatura en B? Al ojo, jóvenes, ¿cuánto es la temperatura en B? ¿Tenemos la temperatura en B? ¿Qué dices, Alfredo? ¿Tenemos la temperatura en B? Vamos a analizar el estado en B para tratar de aplicarle la ecuación de estado, el famoso pavo rotón. En B, jóvenes, ¿cuánto es su temperatura? Ajá, es la línea de color lila, ¿no? Pasa por B, o sea, toda esta línea de color lila es 600. Entonces sí tenemos la temperatura. Si quiero hallar la presión, despejo. Presión sería nRT entre volumen. A ver, jóvenes, reemplácenle los datos que tenemos aquí. Reemplácenlo, a ver. Número de moles, en el enunciado nos decía 1 mol. La figura muestra el caso de 1 mol. Ahí está. Número de moles, 1. R, tú ya sabes el valor de R, ¿sí o no? En tus tablas está. ¿Cuánto es el valor de R? A ver, Luis, ¿cuánto es el valor de R que debemos considerar aquí? Aunque hay dos valores que les han dado en clase, ¿no? Pero queremos trabajar en el sistema internacional. Entonces, ¿qué valor de R debemos considerar, Caroline? Constante de los gases ideales. ¿Qué valor de R? A ver, búsquenlo, búsquenlo. Ajá. El 8,31, ¿ya? El 8,31. ¿Por qué ese valor? ¿Por qué no el otro? Porque estamos trabajando en el sistema internacional, bueno. Ya, entonces lo vamos a reemplazar. 1 por 8,31. Temperatura en B, 600. Entre volumen en B, 30. Pero ojo ya, ojo. Factor 10 a la menos 3. Por eso se coloca esto acá. Hay que colocar con todo el factor que nos están dando. Bien, entonces, ¿cuánto nos sale la presión ahí? A ver, Alfredo, ¿cuánto nos sale la presión? Ajá, ya tenemos una respuesta. ¿En qué unidades estaría, Caroline? ¿Qué unidades? Ajá, presión en pascales. Ajá, ya tenemos una respuesta. 1,66 por 10 a la quinta, ¿no? Disculpen, jóvenes, disculpen, hay un hipo. Bien, 1,66 10 a la quinta pascales. Esa sería la presión en B. Sin embargo, nos está pidiendo la presión en D. Pero son iguales, profe. Entonces la presión en D también es la misma. Y ya está, ¿no? Respondido al inciso A. Nos preguntaba cuál es la presión en D. Luego nos pregunta el calor liberado o absorbido en los procesos AB, AEB y ADB. En esos procesos de color negro, rojito y verde. ¿Cuánto calor está absorbiendo o está liberando?
Ya, entonces vamos con la siguiente. Entonces vamos a calcular el calor en el proceso de A a B. ¿Cómo se llama el proceso de A a B, jóvenes? ¿Cómo se llama el proceso de A a B? Proceso ISO. ¿ISO qué? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué no cambia en el proceso de A hacia B? El volumen sí cambia, ¿no? La presión también está aumentando. Pero fíjate, está siguiendo la línea lila. ¿Qué es la línea lila? Bueno, la curva lila, ¿no? Esa es a la misma temperatura. Entonces es un proceso isotérmico. Y entonces en un proceso isotérmico vamos a hallar el calor. Por la primera ley de la termodinámica ya habíamos visto que en un proceso isotérmico de A a B la temperatura es constante. Entonces el delta de U es cero. Entonces el calor ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el calor, jóvenes? 7,0. Calor igual al trabajo. Y el trabajo sería pues nRT logaritmo volumen final entre inicial. Lo reemplazamos, jóvenes. Número de moles 1 por 8,31 el R. La temperatura 600 de A a B es esa temperatura. Volumen en 2 de la figura, acá está 30 por 10 a la menos 3 y volumen inicial 60 por 10 a la menos 3. Se van estos dos, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Y entonces, ¿cuánto nos sale el calor en el proceso de A a B? Ajá, ya tenemos una respuesta. Negativo salió. ¿En qué unidades estaría el calor? A ver, agrégale, Carol. ¿En qué unidades lo ponemos? El numerito. Ajá, también me salió igual, ¿no? Menos 3.456. El calor en el sistema internacional, flujo de energía, joules. A ver, lo voy a poner a tres cifras significativas. Menos 3,46 es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál es el calor? Este calor, jóvenes, salió negativo. ¿Eso qué significa? ¿Que es un calor que ingresa o que sale? Ajá, negativo, ¿eh? Calor que sale del sistema, calor liberado. Así es el calor que libera el sistema. Ya está. Ya hemos hallado de A a B. Ahora vamos a hallar de los otros en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a tomar el camino rojito, a ver, rojito. El rojito, a ver. A, E, B. Aquí vamos a aumentarla, a ver, desde A hasta E y desde E hasta B. Bien, ¿se acuerdan cómo se llamaba el proceso de A a E? Una línea horizontal. ¿Qué tipo de proceso es? Proceso ISO. ¿ISO qué? Una línea horizontal. Ahí no cambia la presión, ¿no? Isobárico.
Entonces, de A a E es un proceso isobárico, presión constante. Entonces, en sus apuntes, jóvenes, o por la primera ley de la termodinámica también, ¿cómo se halla el calor en un proceso isobárico? A ver, búsquenlo, búsquenlo. ¿Cómo hallamos el calor en un proceso isobárico? Si te lo sabes de memoria, también mucho mejor. Eso ayudará bastante en el cálculo, en ganar tiempo. Calor asociado a un proceso isobárico. Primera ley de la termodinámica. Claro. Calor es el cambio de energía interna más trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica. Pero ya después de usar la primera ley de la termodinámica, asociándole con el área del rectángulo, porque ese es el área, es el trabajo, ¿no? Ya hay una formulita que nos da directamente el calor. Creo que con los CP, con los CB, ¿no? Ajá, calor es NC delta de T. Hay dos valores, ¿no? Hay CP y hay CB. ¿Cuál de los dos es, jóvenes? Entonces, el calor, jóvenes, para un proceso isobárico es NCP. Y a eso ya viene de usar la primera ley de la termodinámica, deduciendo ya, hallando el área y sumándolo, es NCP. Pero, ¿cuál es el CP en un gas? Estamos aquí. ¿Qué tipo de gas? ¿Di o mono? A ver, vamos a ver. Estamos en un gas tipo monoatómico. Si es un gas monoatómico, entonces, ¿cómo calculamos el CP? Gas monoatómico acá. Gas monoatómico. Búsquenlo, por favor, en un gas monoatómico. ¿A qué es igual el CP? Es un CB más R. ¿Y cuánto es el CB? También es un factor de R. Ajá, el CB es 3 medios y el CP es 5 medios. S son constantes. Entonces aquí podemos colocar N por 5 medios de R. Variación de temperatura. Estamos yendo de A a E. Final en E, inicial en A. Variación siempre es final menos inicial. Listo, lo reemplazamos los datos. Número de moles es 1. El R es 8,31. Temperatura en E. Aquí está. Azulito, 300. Temperatura en A, lila, 600. Listo, ese es el calor en el proceso desde A hacia E. ¿Cuánto nos sale? A ver. De A a E. Menos 6.232,5. Ajá. ¿Así sale? Ahí está. Igualito salió. Listo. Ya hemos hallado el calor de A a E. ¿Cómo se llama el proceso de E hacia B? Proceso de E hacia B. ¿Cómo se llama, jóvenes? La línea vertical de E hacia B. ¿Qué es constante ahí? Ajá. Entonces, busca ahí en tus apuntes. ¿Cómo se llama el proceso de E hacia B? Proceso ISO. Acá ve, la línea vertical. No cambia el volumen. Si no cambia el volumen, ¿cómo se llama eso? ISO. Isocórico, ¿sí o no?
proceso isocórico, volumen constante. ¿Cómo se halla el calor en un proceso isocórico? Claro que por la primera ley de la termodinámica, ¿no? Se busca calor en un proceso isocórico. Entonces puede decir, ¿cuánto es el trabajo en un proceso isocórico? Al ojo, jóvenes, ¿el trabajo cuánto es? Si no hay cambio de volumen, el trabajo es cero. Entonces acá tenemos el trabajo cero, cambio de energía interna, NCB delta de T. Este es por definición. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, el calor es la suma de los dos. Y entonces calor sería NCB delta de T. Nada más. El CB ya hemos visto que es 3 medios de R para un gas monoatómico. Sería N, 3 medios de R, temperatura iniciales en E y final en B. Entonces sería B menos E. Lo reemplazamos. Temperatura en B es 600. La de lila. Y el inicial en E, 300. 600 menos 300. ¿Cuánto nos sale a ver esto? Ya estamos ahí, estamos cerca de E a B. Ahí tenemos una respuesta, calor positivo. Ya está. El primer calor nos salió negativo, el segundo positivo. ¿Qué significa que el calor sea positivo, jóvenes? ¿Ingresa o sale calor al sistema? ¿Ingresa al sistema o sale del sistema? Ingresa, el otro sale. Entonces, por acá, desde A hacia E, sale calor. Desde E hacia B, ingresa calor. Entonces, ¿pero cuál es el calor neto desde A hacia B pasando por el punto E? El calor neto sería la suma de los calores. Entonces, la sumamos con todo su signo. El negativo y el positivo, con todo su signo. Entonces, al ojo, esto nos va a salir negativo, ¿no? Pero ¿cuánto nos saldrá? Menos 2000 algo será, ¿no? 2000 algo. 2493. Ajá. Lo voy a poner esto sí a 3 cifras significativas porque voy a compararlo. Nos estaban pidiendo cuánto es el calor en cada uno de los procesos. Entonces ahí sí lo coloco. 2,49 por 10 al cubo joules. Hemos hallado el calor en la línea de color rojito. Ahora vamos a hallar el calor en la línea de color verde. La línea de color verde. Calor en el proceso ADB. Calor en el proceso ADB. Entonces nos mencionó en el enunciado que A a D es un proceso adiabático. ¿Cuál es la característica de un proceso adiabático? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su característica? A ver, Alfredo. Proceso adiabático. ¿Qué lo caracteriza? Caroline. Ajá. No hay flujo de calor. Exacto, el calor es cero. No ingresa ni sale calor. Entonces, de A a D, jóvenes, al ojo el calor es cero. Ya hemos hallado de A a D.
Faltaría de B a D. Tú mismo, Caroline, tú misma, ¿cómo se llama el proceso de B a D? Ya hemos visto varias veces. Proceso, ¿hizo qué? Isobárico. Si es un proceso isobárico, la presión es constante y el calor se halla como NCB. Bueno, de acá es el cambio de energía interna. Reemplazándolo, nos va a salir el calor es NCP. El anterior era el cambio de energía interna. El calor es NCP. Delta de T. Ya está. Y como es un gas monoatómico, ya habíamos visto que el Cp es 5 medios de R. Entonces aquí lo reemplazamos y lo vamos a poner los resultados. Aquí al inicio está en D y el final es en B. Final menos inicial. Lo reemplazo los datos a ver rápidamente. Sería 1 por 5 medios de 8,31. Temperatura en B. Aquí vemos en la línea curva. La temperatura en B es 600. Y la en D es la de línea de color rojo. Ese es 900. Listo, 600 menos 900. ¿Cuánto nos sale ver el calor de B a D? Menos, sale lo mismo, mira, fíjate. 6.232,5. Entonces sumamos, como si sumamos esto con 0, sería pues eso nada más, ¿no? Listo, entonces hemos calculado el calor en el proceso ADB. Entonces en este ejercicio nos estaba preguntando cuánto es el calor en cada uno de estos procesos. Y luego dice, analice qué proceso libera mayor cantidad de calor. Entonces voy a comparar. El primer proceso liberaba esta cantidad de calor. Negativo. El segundo proceso, esta cantidad de calor. Y el tercero, lo acabo de calcular. Entonces voy a escribirlo uno debajo del otro. Ahí está los tres. Al ojo, jóvenes, ¿cuál de estos tres libera mayor cantidad de calor? ¿La de negro, verde o rojo? ¿Qué proceso libera mayor cantidad de calor? Compara nomás ahí. Observa. A de B. Ajá, en valor absoluto tiene que ser, ¿no? En valor absoluto. Porque dice qué proceso libera mayor cantidad de calor. Entonces, respuesta en valor absoluto sería esta. El proceso ADB. Muy bien, jóvenes. Entonces, con este ejercicio, jóvenes, hemos practicado lo que es el calor en distintos procesos: adiabático, isobárico, isotérmico y isocórico. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? Claro que sí, Luis. Muy bien, Caroline, muy bien. A ver, dice inciso A. A ver, ¿dónde está el inciso A? El inciso A era hallar de la presión. Ahí está, este es el inciso A. Sí. ¿Alguien le metió la manito? Alfredo, Bueno, dígame. profe, o sea, no tengo una pregunta desde el ejercicio, pero en la DD
vino así, un ejemplo parecido, ¿no? Con una gráfica parecida y un cuadro de datos. Por ejemplo, me pedían la presión absoluta. Por ejemplo, si en el BD, o sea, acá poniendo de ejemplo, si en el D, por ejemplo, me daban en el cuadro, no sé, 1.5 de presión. ¿La presión absoluta en Ujú. B sería también 1.5? Hay que leer el contexto, ¿no? Normalmente aquí en la gráfica PB es la presión absoluta. Ah, En- Porque en hidrostática he visto que hay presión manométrica, presión del gas, ¿no? En gases hablamos de presión absoluta. ya. Ujú. Esa misma entonces sería la profe. Sí, sería esa la presión. Yo prefiero eso. Ya. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Ahí está. Nos dice lo siguiente. Un gas ideal diatómico, fíjate ahora el tipo de gas, se lleva del estado A al B, siguiendo una trayectoria recta como se muestra en la gráfica PB. Entonces, inicialmente está en A y se va a B en una línea recta, ¿no? Es una gráfica PB, no tenemos datos en los ejes, pero sí tenemos proporciones. Como V, 2V. Como P, el triple. Analice si en este proceso de A a B la temperatura del gas aumenta, disminuye o se mantiene constante. Explique su respuesta. A ver, ¿qué pasaría con la temperatura cuando va de A a B? A simple vista está complicado, ¿no? No hay isotermas, nada. Entonces vamos a determinar. Bueno, como tenemos el estado A, presión, volumen, puedo hallar entonces ahí la temperatura en función de esas variables a partir de la ecuación de estado, ¿no? Del pavo ratón. Si despejo de aquí la temperatura, NR pasa a dividir, sería presión por volumen entre NR. A ver, joven, señorita, aplícalo esto solamente al estado A y luego al estado B. Y compara, jóvenes, a ver, compara. Vamos a dar un tiempito para que cada uno de ustedes compare. ¿Cuánto sale, bueno, la temperatura en A en función de las variables P y B? ¿Qué fracción sale? ¿Y qué fracción en B? Y compárenlo. ¿Y cuál de las dos temperaturas es mayor? A ver, aplicando al estado A y al estado B. Vamos a dar unos tiempitos, a ver, para que cada uno tome el lapicero, el lápiz en una hojita, a ver, reemplázalo. La temperatura en A y la temperatura en B. Y luego compare. ¿Cuál de ellos salió mayor? A ver, con un lápiz, escríbalo, escríbalo. Reemplácelo los valores. A ver, yo te ayudo para el A. En la temperatura en A, presión es como P. Ajá, ya tenemos ahí, no dijo. ¿Como cuánto salió, Alfredo, la temperatura en B? A ver, en A, ¿no? En A, jóvenes, sería así, ¿no? Presión es P, volumen es 2B, entre en R. O sea, sale dos veces PB en R. En B, ¿cuánto salió, Alfredo? Hagan lo mismo, a ver, hagan lo mismo para B. Y comparen. Ajá, 3. Ya está. Caroline, ¿salió también igual? Luis, sale igual. Ya está, muy bien, muy bien. En B hace lo mismo. Y al ojo, profe, este es 3. Todo está constante, PB en R.
y este es 2. Conclusión, la temperatura en B mayor que en A. Comparando nomás, comparando. Y ya está, no era necesario tener las presiones ni los volúmenes, solamente de la proporción, ¿no? Entonces podemos ver que la temperatura en B es mayor que en A. Ya, ahora nos dice si BV vale 200 centímetros cúbicos y P vale 5 por 10 a la quinta pascales, calcula el trabajo realizado por el gas. Ah, el trabajo. En una gráfica PV, ¿cómo se determina el trabajo, jóvenes? ¿Cómo determinamos el trabajo? ¿Se acuerdan? Bueno, esto ya no es ningún proceso conocido. Es en general. Entonces, en una gráfica PV, o por definición, el trabajo, ¿cómo se calcula? Es una integral, me parece, ¿no? Es una integral, presión diferencial de volumen. Pero eso, tú sabes, una integral está relacionado con el área, jóvenes. El área bajo la curva. Y acá observamos que el área debajo de la curva es pues un trapecio. Fíjate acá. Ahí está. El área bajo la curva es un trapecio. Y hay que calcular el área. Y eso nos va a dar el trabajo. ¿Y cómo sería el área de un trapecio? A ver, del colegio. Área de un trapecio, jóvenes. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Ajá. Pero aquí la altura, jóvenes, lo vamos a poner como la variación de volumen. Y la variación de volumen es volumen final menos volumen inicial. Entonces acá coloco volumen final en B menos volumen en A. Entonces lo reemplazo. Presión en A es P. Presión en B, 3P. Entonces acá sería P más 3P entre 2. Volumen en B es como V y volumen en A 2 veces V. Al ojo, jóvenes, 1 más 3, 4 entre 2, 2. Acá sale menos 1. Menos 2P por B. A eso se reduce, jóvenes, el trabajo del gas de A a B. A ver, reemplacémoslo, jóvenes. Con los datos que tenemos, reemplázalo. ¿Cuánto sale el trabajo? Ahora vamos a dar un tiempito de un minuto, joven, un minuto. Con la calculadora en mano, con los datos que tenemos ahí, reemplácelo a ver ahí. Pero tenga cuidado, porque la presión, si bien es cierto, está en pascales, pero el volumen, el volumen, observa, centímetros cúbicos, tenga cuidado. A ver, calcúlelo. ¿Cuánto sale el trabajo del gas con los datos que tenemos? A ver, ayúdanos a verificarlo. El trabajo del gas. Ajá. Unidades, unidades. Listo. Joules. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Ya está. Entonces, ese es, ¿no? Reemplazando aquí la presión y el volumen 10 a la menos 6. Entonces, esto te va a salir, pues, efectivamente, menos 200 joules. Ese sería el trabajo del gas. Inciso B. Inciso D dice, determine la variación de energía interna.
en el proceso y el calor liberado. Ya lo vamos a aplicar, a ver, jóvenes. Variación de energía interna. ¿Cómo determinamos la variación de energía interna? A la formulita dice, el cambio de energía interna es CB, NCB delta de T. Ese es el cambio de energía interna. NCB, capacidad calorífica a volumen constante. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el CB o el CP? También más adelante lo vamos a usar. Ahora el CB para un gas diatómico. A ver, busquen en sus apuntes, jóvenes. ¿Qué fracción de R es el CB de un gas diatómico? Luis, ¿qué fracción es para un gas diatómico? Y luego vamos a ver el CP también. Primero el CB. El CB en sus apuntes, búsquenlo ahí, ténganlo a mano, es 5 medios de R. ¿Y el CP cuánto es? ¿Qué fracción es el CP? 7 medios de R. Ya está. Entonces estamos calculando esto para un gas diatómico. Estos son los datos, ¿no? En los apuntes. Entonces el cambio de energía interna es NCB, o sea, 5 medios de R. Temperatura inicial es en A y final en B. Entonces sería final menos inicial. Listo. Pero no tenemos las temperaturas. Entonces vamos a hacer un artificio. El N y el R van a pasar a operar a cada uno. Primero la temperatura en B, luego la temperatura en A. Entonces se formaría nRT en B. nRT. Es por la ecuación de estado, ¿no? Ya te diste cuenta. nRT, profe, al ojo es P por B. Pavo ratón. Entonces ambos son iguales. Entonces nRT sería presión por volumen en B, en el mismo orden. Luego en A, en el mismo orden. Y quedaría el factor 5 medios. Entonces lo reemplazamos, ¿ya? Lo reemplazamos. Presión en B. La presión en B es como 3 veces P y su volumen es V. Sería 3P por V. Aquí está. 3P por V. Menos volumen, presión en A. P y acá 2V. 3PB menos 2PB una vez. Así quedaría 5 medios de P por B. Y ya tenemos aquí los datos. Lo ponemos rápidamente, ¿no? A ver cuánto nos sale el cambio de energía interna. A ver ahí, reemplazando los datos. El cambio de energía interna nos sale aquí nos sale, se reduce bastante por la proporción que nos han dado, ¿no? Ajá, ahí tenemos la respuesta. Luis, verifícalo a ver. ¿Sale lo mismo? Gracias, Caroline. Ahí está. Sí sale, ¿verdad? Reemplazando ambos. 250 joules. Salió lo mismo.
Ahora vamos a hallar el calor liberado o absorbido. ¿Cómo hallamos el calor, jóvenes? Si ya tenemos el cambio de energía interna, ya hemos calculado el trabajo, también ya hemos calculado aquí. Entonces, al ojo, jóvenes, ¿cómo hallaríamos el calor? ¿Cómo hallarías, Alfredo? Ajá. Le usamos pues la primera ley de la termodinámica, ¿no? Decimos que el calor es cambio de energía interna más el trabajo. O de acá, ¿no? Cambio de energía interna es calor menos trabajo. Despejando de ahí, tenemos que el calor es el delta de U, cambio de energía interna, más el trabajo. Entonces la reemplazo. 250 más el trabajo nos había salido menos 200. Entonces, al reemplazarlo al ojo no más joven, 250 más menos 200. No vais a colocarle positivo, con todo su signo. 50. El calor es 50 joules. Entonces, jóvenes, este calor salió positivo cuando va de A a B. ¿Eso qué significa? Que el sistema libera calor o absorbe calor. ¿Cuál de los dos? A ver, Alfredo, ¿libera o absorbe? Ajá, absorbe calor por ser positivo. Muy bien, entonces esto sería nuestra respuesta: calor absorbido. Entonces, en este ejercicio, jóvenes, hemos practicado lo que son la ecuación de estado y la primera ley de la termodinámica, ¿no? Para procesos conocidos o también en general. Muy bien, jóvenes, gracias por su asistencia. Con esto estamos concluyendo este ejercicio y también ya concluimos el taller. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí.